Bienvenidos a una nueva entrevista con los líderes de la región en tecnología y negocios, en su canal América Digital News TV. Hoy día estamos con Mario Maldonado Svensson, que es vicepresidente de Secure Power para México y Centroamérica de Schneider Electric. Mario, muy bienvenido a tu canal de América Digital News TV. Muchas gracias, mucho gusto. Mario, tú perteneces a una empresa que es Schneider Electric, que es de 1836. Raras empresas tienen esa oportunidad de ser tan longeva y estando en tecnología, seguir innovando y disruptiendo industria. Entonces, cuéntanos un poco el background de tu empresa Schneider Electric. Schneider Electric ha sido, como tú mencionas, por muchos años un referente con respecto a el desarrollo y la evolución dentro del mercado eléctrico. Un desarrollo que, sobre todo en los últimos años, se ha ido acentuando dentro de la transformación digital que las redes eléctricas han ido viviendo en los últimos años. Schneider es un líder mundial en toda la parte de conectividad a nivel de transformación, distribución y respaldo de energía en todos los niveles y en todos los segmentos del mercado. En México estamos cumpliendo 75 años de presencia continua y de intenso crecimiento y desarrollo. Muy orgulloso de ser parte de ella. Gracias por esa introducción de esta empresa, porque Schneider Electric tiene esta misión de digitalizar la energía y hacerlo en forma sustentable. Entonces quería partir preguntándote justamente, ¿en cuánto tiempo más vamos a ver los efectos de esta transformación digital que sean una realidad, especialmente en México? Mira, el proceso de digitalización inició hace ya algunos años atrás y comprende básicamente el desarrollo y la implementación de productos conectables dentro de las redes eléctricas. Es decir, ir modernizando todos los productos, sensores y cualquier elemento que esté siendo parte tanto de la producción como el monitoreo y la administración de las mismas redes. Para que la información que se está compartiendo, ¿no?, y que es parte de esta digitalización, pueda ser compartida, ¿no?, y sea útil para la eficientización y la sustentabilidad de las mismas, debe de contar con elementos, ¿no?, que requieren una plataforma muy sofisticada de software que impulse la eficiencia energética y que impulse también la sustentabilidad operativa de las redes, de los data centers, de las industrias, de cualquier tipo de segmento dentro del mercado. Esta plataforma, además, debe de ser modular, debe ser escalable, que el cliente con la capacidad no solo de procesar la información, sino de también analizar los patrones de comportamiento para gestionar la operación de manera automática. Ahora mencionaste los data centers, toda esta información, ya sea en el cloud, en fin. Estos data centers, en términos de energía, ¿cuán eficientes son en el consumo de energía? Mira, la digitalización como tal en los data centers fueron de los primeros elementos, de los primeros sitios, ¿no?, donde la digitalización se dio de una manera más acelerada. En los últimos 10 años, y gracias a esta digitalización, es que la eficiencia se ha incrementado de una manera notable. ¿Y por qué? Porque en este medio las plataformas de administración, de monitoreo, de autogestión, inclusive de virtualización de operaciones, como es el caso de la plataforma de Schneider EcoStruxure, ha permitido que el consumo se ajuste a la demanda sin impactar la continuidad operativa del mismo. Como sabemos, el data center es una operación crítica de operación continua. No puede tener bajo ninguna circunstancia una interrupción en su operación. Y al ser la energía eléctrica el motor
de toda la operación del mismo, es clave que la eficiencia dentro del mismo se pueda no nada más eficientar, sino controlar de una manera adecuada. Y vamos yendo un poco a la parte, como mencionas, de la eficiencia. En los últimos años y con el crecimiento de los data centers, el consumo y la huella de carbono del mismo ha incrementado de manera notable hasta llegar a ser entre el 2 y el 3% de la huella de carbono a nivel global. En el 2021, el consumo eléctrico de los data centers es actualmente el 2% del consumo eléctrico total a nivel global. Y esto se espera que vaya a crecer hasta un 5% para el 2035. Entonces quiere decir que el consumo va a incrementar de manera notable, pero lo que tenemos y lo que se puede lograr con esta eficientización energética es que la huella de carbono no crezca en esa misma proporción. Ahora, ¿qué hacemos nosotros dentro de Schneider para que el data center se vuelva mucho más eficiente? Modernización de todos los elementos, es decir, que cada uno de ellos esté conectado a esta plataforma, que no nada más va a monitorear, sino también va a hacer análisis de toda la información que se esté generando para que la autogestión y la inteligencia artificial, ¿sí?, que esta herramienta vaya a proveer, pueda hacer que el equipo vaya operando de una manera mucho más eficiente dependiendo de la demanda que a lo largo del tiempo este centro de datos vaya teniendo. Es decir, sus picos, sus valles, ¿sí?, pueda ser autogestionables y pueda estar requiriendo mayor tipo de energía en unos tiempos que en otros. Muy interesante y muy... Perdón, adelante. No, nada más iba a comentar de que el elemento o la función que más consume energía en un centro de datos es la climatización del mismo, ¿no? El control de la temperatura a través de sistemas como los chillers, como los aires de ventilación, son los elementos que aportan entre el 60 y el 80% del consumo de un centro de datos. Entonces, el tener un sistema innovador, controlable y monitoreable va a ser un elemento clave para que este centro de datos pueda tener una operación mucho más eficiente. Y ese es un asunto de tiempo nomás, en que aparezca una tecnología que sea otro metal, que sea grafeno, que sea un silicio o una combinación, en fin, tal que permita una transferencia de datos sin el calentamiento del sistema. Muy interesante. Déjame preguntarte, Schneider es mucho más que data center o energía de data center. También está en otra tecnología que es tan potente, que es la del 5G. Entonces cuéntanos sobre el 5G. ¿Cómo va el 5G impactar en el manejo eficiente de las instalaciones de TI en el futuro? Muy interesante. Realmente, como mencionas, el 5G ha acaparado mucha de la atención dentro del desarrollo de las comunicaciones, sobre todo en la parte móvil. La evolución de las redes, transmisión, acceso, va a tener un impacto fundamental tanto en el potencial de la conectividad que se va a tener, no nada más a nivel de personas, sino sobre todo a nivel de la parte de los objetos, lo que comúnmente lo llamamos como el Internet de las cosas, el IoT. Esta transición va a requerir evidentemente de ampliar la red hasta en un 2.5 veces la cobertura actual que tenemos. ¿Por qué? Porque las redes 5G, al tener una cantidad tan grande de elementos conectados, va a requerir de una densidad a nivel de canales mucho más grande. Y eso requiere de que el número de sitios se multiplique en la proporción que ya mencionamos anteriormente, ¿no? Y no nada más a nivel de las radiobases, sino a nivel del backhaul. El backhaul es toda la red que conecta a todas estas radiobases hacia las oficinas y sitios centrales. Entonces,
toda esta multiplicación de infraestructura, de equipamiento, dentro de un ambiente poco controlado como son los sitios externos, requieren pues de una eficiencia energética, de un monitoreo muy, muy importante. Teniendo todos los elementos con tecnología de punta, administrados y monitoreados, vamos a decir, de manera virtual, porque van a ser decenas de miles de sitios y cientos de miles de productos conectados, ¿no? Pueden ser desde sensores de alarma, equipos de comunicación, equipos de energía, de respaldo, de climatización, como decía, inclusive los mismos gabinetes van a ser controlados, van a ser conectados hacia estas plataformas de virtualización y de autogestión, ¿sí? Para poder mantener diversos elementos como la humedad, como la temperatura, como inclusive la carga magnética que se puedan llegar a generar tanto fuera como dentro de estos gabinetes, requiere evidentemente pues, de una estructura mucho más avanzada. Y para que eso pueda suceder, todos estos elementos tienen que estar digitalizados. El consumo que esta evolución hacia la 5G le va a representar a los operadores es muy grande, y por eso ellos deben estar preparados para poder implementar la mejor tecnología y tener las mejores plataformas listas para esta nueva evolución. Permíteme, Mario, profundizar un poco más en este tema del 5G que es tan fascinante. Entonces, 5G es la tecnología que soporta todas las aplicaciones en IoT, como mencionaste, que van a permitir tener una ciudad inteligente o Smart City, o empresas inteligentes, o casas inteligentes con domótica, en fin, y que todas ellas estén conectadas y nos den datos útiles para tomar mejores decisiones en nuestros hogares, en nuestros colegios, en nuestro gobierno, en nuestra empresa. Entonces, cuéntanos ejemplos más concretos de proyectos que está realizando Schneider Electric, si es posible compartir, que estén hoy día en fase piloto o que tienen un avance interesante de comentar con nuestra audiencia. Con respecto a 5G, efectivamente en varios países ya estamos participando con muchos operadores en el despliegue de estas redes, ¿no? Y estamos trabajando en conjunto con ellos porque, como les comentaba, uno de los costos más altos que tiene un operador es precisamente la alimentación y el mantenimiento de los equipos dentro de sus redes. Al crecer de una manera tan exponencial su cobertura, hace que requieran de una asesoría por parte de los fabricantes y de los proveedores de estos sistemas, tanto a nivel de energía como a nivel de telecomunicación. Nosotros nos hemos vuelto como los consultores de cabecera de muchos de ellos, sobre todo porque las empresas de telecomunicaciones han entrado también en el mercado de los certificados de energética, ¿no? Como sabemos, en muchos países la huella de carbono que cada vez se incrementa, ¿sí? Ha hecho, ¿sí?, que muchas empresas tomen ese reto, no nada más a nivel de sustentabilidad ecológica, sino también de sustentabilidad financiera, ¿no? Entonces, ellos están tomando toda esta modernización, ¿sí?, para poder tener certificados que no nada más les permitan sustentarse como una empresa ecológicamente o climáticamente sustentable, sino también financieramente. ¿Qué dirías, Mario, cuando hablamos de soluciones de transformación digital que estén enfocadas en soluciones eléctricas? ¿A qué se refiere entonces cuando estas soluciones de transformación digital están enfocadas en esas soluciones eléctricas? La transformación digital, como menciono, abarca diferentes segmentos.
diferentes partes, ¿no? Como mencionaba, desde el mismo hogar, en las industrias, en las escuelas, en los edificios y terminando evidentemente con el centro de datos que ya mencioné. Pero una de las partes más importantes pues es precisamente la red de transformación y distribución energética de los diferentes países, de las diferentes regiones, ¿no? Lo que se les llama comúnmente como las utilities. ¿Y qué es y dónde es donde el impacto es mayor? Pues evidentemente en la transformación digital. ¿Qué implica esto? Pues la modernización de sus elementos, porque muchas de estas redes tienen años, decenas de años que fueron instaladas, que fueron implementadas, ¿sí? Y que a pesar de que siguen funcionando, pues su nivel de operación ya no es ni eficiente ni sustentable. Entonces, ¿qué es lo que al final del día representa esto? Pues que todas las diferentes etapas de las redes, ¿no? Lo que es la transformación, la distribución, el respaldo de la energía, se haga a través de estos equipos eficientes, conectables, ¿no? Para que a través de la inteligencia artificial de la plataforma de software como la de Construction de Schneider, pueda, junto con la realidad aumentada, virtualización y automatización, estas redes puedan autogestionarse, aprender tanto del comportamiento como de los patrones del consumo, para que la red esté trabajando, distribuyendo, transformando la energía en los momentos adecuados, en las zonas adecuadas, con los usuarios adecuados. Entonces, transformación digital en una red eléctrica, ¿sí? Es modernización, conectividad, autogestión, virtualización de todos los elementos para alcanzar objetivos de autoeficiencia. Permíteme hacerte una pregunta más, Mario, que es con este concepto de descentralización de la energía, en que las plantas generadoras de energía ya no van a ser las tradicionales, sino que mismo con la energía solar, en fin, incluso personas pueden generar electricidad y entregarla o venderla o transarla en el sistema interconectado central. Entonces, ¿qué oportunidades nuevas va a generar eso en términos de energía, de eficiencia, de sustentabilidad y qué servicios puede entregar Schneider Electric en esa nueva oportunidad que se crearán? Acabo de tocar un punto muy importante, ¿no? Que es los diferentes tipos de producción mucho más sustentables, ¿no? Evidentemente, todas estas nuevas fuentes de energía sustentable requieren estar conectadas a las diferentes redes, ¿no? Estas nuevas fuentes de energía tienen que estar bien balanceadas, deben de tener una conectividad inteligente hacia lo que se le llama el grid o la red eléctrica. Para que esto pueda suceder, y lo mencionamos hace un rato, debe de contar con los elementos conectables necesarios para poder transmitir toda esa información de automatización, administración, virtualización y autogestión, ¿sí? A través de los diferentes elementos de la red. Como sabemos, el mercado eléctrico cada vez se vuelve un mercado más complejo a nivel de tarifas, se vuelve un mercado mucho más complejo a nivel de los costos, tanto de producción como de transmisión. Entonces, esto hace que entren en un ambiente mucho más complejo, no nada más ya a nivel técnico operativo, sino también a nivel financiero. Y no hay manera de que esto pueda ser controlado si no es que todos los elementos de la red, tanto los de las empresas que proveen la red como los que generan y consumen los equipos, estén hablando un mismo idioma, ¿no? Y para que esto pueda suceder, debe de haber estas plataformas como las que provee Schneider de Construction, que pueda administrar cada uno de los elementos,
ya no importa que sea elementos de equipamiento de Schneider, sino de cualquier otro proveedor de equipos, que pueda ser intercambiable esta información entre los diferentes jugadores dentro de la red, ¿sí? Y que esta información pueda ser utilizada para la mejor eficiencia y la sustentabilidad de los diferentes jugadores. Pues yo quisiera cerrar primero que nada agradeciendo por este espacio y segundo, mencionarles que la evolución dentro de la digitalización y de la autogestión, de la virtualización, monitoreo, etcétera, de todas las redes está en proceso. Hay todavía muchas industrias que están con una gran oportunidad de que esto suceda. Y regresémonos un poco tanto desde la parte residencial, ¿sí?, hasta los grandes consumidores industriales, los proveedores de telecomunicaciones que ya mencionábamos, inclusive la parte de los data centers. Este debe ser un esfuerzo homogéneo y conjunto de cada uno de los jugadores, ¿no? Y Schneider, como el proveedor líder de la transformación digital en toda la parte de las redes eléctricas, está trabajando con cada uno de estos diferentes jugadores para que esta transformación pueda impactarse en el menor plazo posible para la sustentabilidad y la mayor eficiencia dentro de la operación de cada uno de estos elementos y jugadores del mercado. Gracias, Mario, entonces, por compartir con nosotros tu visión de la industria, de la energía eléctrica y la digitalización de la energía como parte de un ecosistema con Schneider Electric junto con sus partners. Así entonces terminamos la entrevista con Mario Maldonado Svensson, vicepresidente de Secure Power para México y Centroamérica de Schneider Electric. Y con esto terminamos este capítulo, con esta entrevista a un líder en tecnología y negocios en su canal América Digital News TV.